Ayer el Fondo Monetario actualizó sus previsiones de crecimiento para este año, para este 2021. El Fondo Monetario lo hace habitualmente cada trimestre, lo había hecho en abril, en tiempos de lo que ellos llaman la Asamblea de Primavera Boreal, y ahora las actualizó en boca de Geeta Gopinath, que es la economista jefa del Fondo Monetario. Sí, la economista jefa del Fondo Monetario se llama Geeta, de nombre, es espectacular. Resulta que Geeta dijo que Argentina va a crecer más de lo que se preveía en abril. Va a crecer un 6,4% frente al 5,8% que decían que iba a crecer en abril. Va a crecer, esto quiere decir, más que el promedio mundial, porque el Fondo Monetario prevé para el promedio de las naciones del mundo un 6% de crecimiento, y para Argentina ahora prevé una performance por encima de esto. Claro, Argentina el año pasado estuvo entre los países que más cayó, que más vio caer su economía, por el impacto del coronavirus, pero también por el alcance del aislamiento, el alcance de la cuarentena, que mantuvo cerrados un montón de sectores y hizo que cayéramos por encima del 9%, por ejemplo, más del doble que lo que cayó Brasil. Lo que me llamó la atención del Fondo Monetario es que saca su actualización, su informe, y lo titula "Se ahondan las brechas". La ilustración de la tapa, digamos, del informe de 30 páginas es una grieta, como una grieta entre placas tectónicas, digamos, una falla en la tierra, y lo que sugiere el fondo es que eso se va a hacer cada vez más ancho, que va a haber cada vez un abismo mayor. ¿Entre quiénes es la brecha esta que se está ahondando según el Fondo Monetario? Entre los países ricos y los países pobres. Y se ve muy clarito en una tríada que hace de grafiquitos. Pone un gráfico para las naciones avanzadas, otro para los países que ellos llaman emergentes de mercado, digamos, países de clase media, podríamos decir, como el nuestro, y después los países pobres, de bajos ingresos, que comparan sus trayectorias. Y ahí lo que muestra es que los países ricos ya el año que viene le van a estar empatando a la previsión que había de cómo les iba a ir antes de la pandemia. O sea, los países ricos perdieron el año pasado, van a crecer este año, van a crecer el año que viene, y ya el año que viene le van a empatar a la posición en la que habrían quedado si no hubiera habido pandemia. Nosotros, en cambio, caemos muy fuerte. Cuando digo nosotros, digo no solo Argentina, todos los países de ingreso medio, caemos muy fuerte y empezamos a recuperar fuerte este año también, pero llegamos a un punto que es muy inferior al que estaríamos si no hubiera habido pandemia. Y en el caso de los países pobres, la diferencia es todavía mucho mayor. Esa es la brecha que se está ensanchando según el Fondo Monetario, entre países ricos y países pobres. ¿Por qué se da esa brecha? ¿Se da porque ellos están vacunando primero? ¿Se da porque ellos inocularon a su población antes que a la nuestra? Porque justamente por ser ricos se compraron hasta 7 veces la vacuna que necesitaba cada uno, y hay otros países que no van a tener hasta 2022 ni una sola dosis. Bueno, en parte sí, en parte es por eso. Pero sobre todo, la brecha que se está ensanchando es porque esos países desplegaron paquetes de ayuda estatal y de transferencia de ingresos que fueron muchísimo más grosos que los nuestros y que fueron los más cuantiosos de la historia económica mundial. Estados Unidos le regaló guita a su gente, guita así como la economista jefa del fondo, le regaló guita a su gente más que nunca. Europa también. Les conté el caso del restaurante del argentino que tiene ahí en la costa azul francesa, que el Estado francés hace 1 año y medio que les paga el 83% del sueldo a sus empleados. Bueno, eso es lo que hizo que los países ricos estén por dejar atrás la pandemia, no solo en términos de barbijo, sino también en términos de efectos económicos. Acá hubo un intento de hacer un paquete más audaz, que durante mucho tiempo estuvo cajoneado, que al final fructificó, que fue el impuesto extraordinario a las grandes fortunas. Ya sé que me escuchan hablar mucho de esto, pero fue realmente distintivo en cuanto a cómo el gobierno reaccionó frente a la crisis. Fue un gesto que me parece
hay que destacar, en medio de tanta mediocridad en la gestión y de tan poca imaginación y tan poca audacia política, esto para mí fue un destello. Y me llama la atención que nadie saque pecho en la campaña por el aporte a las grandes fortunas, porque la verdad que merece el reconocimiento, y merecen el reconocimiento tanto Carlos Heller como Máximo Kirchner por la audacia de haberlo llevado adelante, incluso a pesar de todos esos meses de cajoneo en los cuales parecía que no salía. Los países ricos son los que manejan el Fondo Monetario. Entonces, de algún modo, cuando el fondo reconoce que ahora vamos a crecer más, lo que está diciendo es, por un lado, bueno, sí, Argentina va a tener mejores exportaciones porque aumentó el precio de la soja y de las cosas que exporta, pero también Argentina ahora va a crecer más porque dejó de ajustar, cosa que hacía a principios de año a pedido del Fondo Monetario, o por lo menos para satisfacer al Fondo Monetario. Entonces, de algún modo, esas naciones ricas que nos muestran cómo les está yendo a ellas y nos dicen a nosotros lo que tenemos que hacer a través del fondo, nos están diciendo, haz lo que yo digo, pero no lo que yo hago. Porque ellos lo que predican como recomendación para nosotros es el ajuste, la disciplina fiscal, las políticas monetarias contractivas, que no haya maquinita, que no se impriman pesos para impulsar la actividad o para empujar la reactivación. Pero ellos lo hacen. Claro, lo hace Estados Unidos porque tiene la maquinita de imprimir verdes, que nosotros no tenemos, por eso la nuestra no es infinita y por eso la de ellos sí. Pero las políticas que despliegan son efectivamente políticas que nunca antes se habían desplegado. Y ellos a nosotros nos dicen, no lo hagas porque vos no podés. Porque a países como el de ustedes les está reservada otra receta, la receta de la contracción, del ajuste permanente, de la recesión. Es un doble discurso muy evidente, igual que el que se vio hoy en el boletín oficial, cuando uno mira los pagos al Club de París, que se van a hacer en varias cuotas esta semana, pero que van a terminar totalizando unos 500 millones de dólares. Hoy se ve en el anexo de la resolución que sacaron para dictaminar este pago, se ve quiénes son los que nos van a cobrar. Hoy se fueron, así mientras vos me estás escuchando, desde el bondi, desde el auto, desde tu auricular, hoy se fueron dólares para el Banco de Francia, se fueron dólares para el Exim Bank norteamericano, se fueron dólares para la Euler Hermes, la agencia de fomento alemana, se fueron dólares para la Deutsche State Business Atradius, también se fueron para la Organización del Desarrollo de la Finanza Yankee. Decime una cosa, ¿a vos te parece que esta lista de acreedores de los del Club de París la necesitan ya? ¿O la necesita más nuestra gente que se está cagando de hambre? ¿O la necesita el 57% de pibes pobres que tenemos en la Argentina? Digo porque, si no, parece que es una ultrada, parece que uno estuviera diciendo algo imposible de realizar, pero es solo cuestión de ponerlo en perspectiva. Ellos mismos sacan un informe como el de ayer que dice hay que impulsar el gasto, hay que mantener viva la rueda de la reactivación, hay que mantener incluso los estímulos cuando ya esté reactivada la economía, pero a nosotros nos cobran y nos cobran aún cuando la Argentina está en crisis, en parte porque ellos, esos países ricos, nos dieron una guita que no podemos pagar, se la dieron a un gobierno como el de Macri, que dejó esa hipoteca, creo yo, para 2 generaciones enteras. Esa corresponsabilidad es la que me parece no está pudiendo hacer ver la Argentina en el concierto internacional. Esa política de los países ricos es la que nos mantiene a nosotros con una bota en la cabeza. ¿Por qué? Y bueno, porque el problema macroeconómico que tiene hoy la Argentina, ya renegociada la deuda con Wall Street, es el Fondo Monetario. Entonces, si hay una crisis acá, si pasa lo que pasó en Colombia, si hay muertos en la calle por un estallido popular de hambre, como el que en cualquier momento puede ocurrir en la Argentina, porque la gente se está cagando de hambre, el responsable va a ser el Fondo Monetario. Eso es lo que tiene que quedar claro. Lo que nos están diciendo, una vez más, es: hacé lo que yo digo, pero no lo que yo hago.